Habrá sorpresa de última hora. Pablo Yáñez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pablo es diputado de Ciudadanos en el Congreso. ¿Cree usted que puede pasar aquí algo parecido a lo que vimos en Cataluña y en el último momento, casi con el toque de campana, nos encontremos con un acuerdo de última hora? Hombre, es muy complicado, ¿no? Porque quizá el toque de campana se había producido ya esta tarde, se había producido también en los últimos días, cuando veíamos cómo esa situación de bloqueo causada por los personalismos de Mariano Rajoy y de Pablo Iglesias no se terminaba de encontrar una solución para superarla. Nosotros incluso planteamos alguna otra fórmula que permitiese, digamos, dejar atrás esa situación de bloqueo y ni al Partido Popular ni a Podemos en este caso les ha interesado salir de esa situación. Yo creo que estamos en el punto en el que esa extraña pinza entre el Partido Popular y Podemos que se visualizó en la sesión de investidura fallida de Pedro Sánchez quería llegar, que es a tenerle que decir a los españoles que no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo y que tienen que volver a votar. Pablo, me decía usted, Mariano Rajoy y Pablo Iglesias, parece que hemos pasado del y tú más, ahora la nueva frase de moda es la culpa es tuya. Vamos a escuchar mucho durante los próximos días la culpa es tuya de cada representante de un partido político que venga a vernos. Bueno, yo creo que los ciudadanos van a juzgar durante estos 2 meses que parece que va a haber antes unas elecciones generales cuál ha sido la labor de cada uno en estos 4 meses anteriores, ¿no? Y ahí evidentemente hay quienes hemos empezado el día 21 de diciembre a intentar construir un acuerdo. Yo estoy pensando en el acuerdo que permitió que hubiese la mesa del Congreso más plural de la historia de la democracia, hasta quienes hemos agotado los últimos días intentando, pues por ejemplo, que el partido más votado en las elecciones del 20 de diciembre se sentase a negociar, se sentase a dialogar en una mesa de negociación con otros partidos y he de reconocer que no lo hemos conseguido. No hemos conseguido que el presidente del Gobierno en funciones designe a un equipo negociador del Partido Popular para que se siente en la mesa. Evidentemente, que los ciudadanos juzguen lo que hemos estado cada uno haciendo estos 4 meses. ¿Y cree que los ciudadanos lo juzgarán y les darán a ustedes ese valor añadido junto con el Partido Socialista por haber alcanzado ese acuerdo que ustedes sabían desde el principio que era insuficiente? Eran 130 diputados, que tampoco daba mayoría suficiente para gobernar. Bueno, nosotros hemos puesto encima de la mesa el único acuerdo válido que ha habido en estas semanas, que no ha contado evidentemente con el apoyo suficiente porque ni el Partido Popular ni Podemos han decidido sumarse a ello, pero que evidentemente incluye 200 reformas que nosotros creemos que son cambios que España necesita, que creo que se hacen desde la moderación, desde la centralidad política, y que nos quedamos con la sensación de que, por ejemplo, los electores del Partido Popular hubiesen compartido en una inmensa mayoría, ¿no? Yo creo que van a juzgar los hechos, pero también van a juzgar las actitudes, ¿no? Y ha habido quien ha estado en el inmovilismo, quien ha estado escondido, quien además nos ha condenado durante estos 4 meses a que el legislativo no haya podido controlar al ejecutivo, algo que es completamente irracional, más cuando se trata de un gobierno en funciones. Yo creo que son comportamientos que evidentemente ya no estoy pensando en el 26 de junio, sino casi en el 27 tienen que cambiar, porque las encuestas, los estudios dicen que más allá de que unos podamos subir un poco y otros puedan bajar un poco, el escenario va a volver a pasar por el diálogo, va a volver a pasar por la necesidad de darse la mano, de construir acuerdos, de ser generoso, y evidentemente va a haber quien va a tener que cambiar esas actitudes, porque si no, no vamos a conseguir poner un gobierno que España necesita, porque hay muchísimas cosas por hacer. Pablo, ustedes han hecho desde el primer momento de bisagra entre el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Por qué creen desde Ciudadanos que no se han sentado el señor Sánchez y el señor Rajoy con intención real de negociar y llegar a algún acuerdo? Bueno, nosotros dijimos que había una situación casi de guerra fría, ¿no? Y créeme que hemos hecho todo el trabajo del mundo para intentar tender esos puentes y que es nuestra labor. Nosotros escuchamos el mandato de los ciudadanos el día 20 y era un mandato de diálogo, de construir acuerdos. Lo conseguimos haciendo malabarismos en la mesa del Congreso y luego ha sido imposible porque, bueno, pues porque asumimos, ¿no?, que no hemos conseguido tener ¿Pero tan cerrados estaban unos y otros en esa guerra fría? ¿Tan cerrados estaban los socialistas como los populares? Bueno, creo que lo habéis visto, es decir, no hemos conseguido sentar al Partido Popular en una mesa de negociación y yo creo que eso es el resumen de a qué hemos jugado cada uno. Nosotros hemos intentado sentarnos con partidos que son distintos. El Partido Socialista y Ciudadanos son 2 partidos absolutamente distintos, pero que hemos asumido que había que sentarse en una mesa y encontrar puntos de acuerdo, y con juristas, con economistas, con técnicos, sobre propuestas y proyectos concretos. Hemos conseguido elaborar un documento que yo creo que son 200 reformas, que es un espacio muy amplio de encuentro entre 2 formaciones políticas distintas. ¿Qué nos ha faltado? Pues evidentemente que quienes no han sabido construir esos acuerdos por lo menos no los hubiesen bloqueado. ¿Y con Podemos qué ha pasado? Porque ustedes desde el primer momento también dijeron que con los de Iglesias en principio nada de nada, y al final así ha sido.
Bueno, dijimos que había una distancia ideológica en temas fundamentales que era evidente. Y pero esa distancia también la tendrán que saltar ustedes. Si me habla de negociaciones, me habla de llegar a acuerdos, también ustedes a lo mejor se tienen que mover hacia algún lado para encontrar esos puntos de encuentro, de convergencia con Podemos. Nosotros hemos dicho que con Podemos o con otras formaciones políticas podemos llegar a acuerdos puntuales en determinados temas, ¿no? Y estoy pensando en temas de regeneración política o en temas de reformas sociales, pero es evidente que no compartimos el modelo de país. No compartimos que haya que trocear la soberanía nacional haciendo referendos independentistas, no compartimos el hecho de que nuestro modelo económico tenga que parecerse más al de Venezuela que al de los países nórdicos, no compartimos que ellos voten en Europa por salirse del euro y nosotros creamos en que hace falta más Europa y más euro. Es decir, son distancias ideológicas abismales que no ocurren, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Yo creo que hay un ámbito constitucionalista, europeísta, que casa la economía de mercado con el estado del bienestar, que compartimos los tres partidos, y por eso dijimos que el pacto de gobierno natural era entre los tres partidos. Otra cosa sea que con otras formaciones nosotros podamos llegar a acuerdos puntuales, como ya hemos hecho en determinados parlamentos autonómicos o en determinados ayuntamientos, cuando hay un tema concreto sobre el que sí que coincidimos. Pero evidentemente creo que si tenemos que construir un proyecto de país que tire adelante de España, que atienda a las necesidades de los españoles, el espacio de encuentro es un espacio constitucionalista entre Ciudadanos, el Partido Socialista y el Partido Popular. Pablo, vamos a adelantarnos en el tiempo, vámonos al día 3 de mayo. ¿Qué va a ocurrir entonces con ese documento que han firmado ustedes con más de 200 propuestas con el Partido Socialista? ¿Se deshace, como han dicho ustedes, o se va a mantener de cara a la campaña? Bueno, nosotros concurriremos a las elecciones con nuestro programa electoral, que no es el acuerdo, lo dijimos, cuando uno tiene que llegar a un acuerdo tiene que generar espacios de cesión y espacios en los que evidentemente uno no puede imponer en la totalidad de su programa. No nos avergonzamos ni renegamos de que se ha hecho un esfuerzo y, como decía antes, se ha hecho un trabajo enorme de técnicos, de días y días, de noches de negociación, de encontrar espacios en los cuales podíamos compartir proyectos y reformas para España, pero evidentemente somos dos partidos distintos. Nosotros concurriremos a las elecciones con el programa electoral de Ciudadanos, que yo creo que incluso vamos a ser capaces de mejorarle con todos los contactos que hemos tenido, con las asociaciones, con la sociedad civil, con el entorno, estoy pensando de los autónomos, gente que ha venido a hablar con nosotros, a los que hemos escuchado y con los que creemos que vamos a ser capaces de presentar un proyecto para que los españoles vuelvan a confiar en nosotros, siempre manteniendo lo que hemos dicho, que nosotros consideramos que la política es un ejercicio de entendimiento, de acuerdos, y que, como todos sabemos, más allá del resultado concreto, que no va a volver a haber mayorías absolutas, a partir del 26 de junio vamos a tener que volvernos a dar la mano y allí Ciudadanos pues será lo que ha sido hasta ahora, garantía de que se puede llegar a acuerdos con unos, con otros y que se puede construir, yo creo que una mayoría parlamentaria, como decía antes, constitucionalista y reformista, que es lo que los españoles nos pidieron ya el 20 de diciembre, a lo que yo creo que les hemos fallado y lo que tenemos que intentar construir de cara al futuro. Pablo, quiero que se fije usted en las portadas de este miércoles, que por cierto son muy duras con todos los partidos políticos. Julio, cuéntanos. Así es, Valentín, buenas noches. Pues lógicamente todas las portadas se dedican a este asunto de forma prácticamente monotemática. Comenzamos con el diario El Mundo, que dedica lógicamente el titular a 5 columnas, fracaso político, también la viñeta de Ricardo en la que vemos a los 4 líderes, Sánchez, Rajoy, Rivera e Iglesias en cada una de las 4 esquinas y con el monarca Felipe VI en el centro, pues no consiguiendo dar con el candidato porque no lo ha podido nombrar. Seguimos ahora con el diario ABC, que también trae a portada este tema con la foto de Felipe VI, fracaso de la política espectáculo, dice el diario ABC, el rey convocará el lunes nuevas elecciones generales. Seguimos con el diario El País, que le dedica 4 columnas en vez de las 5 que le dedicaba, por ejemplo, El Mundo. La impotencia de los partidos lleva a los españoles a las urnas, y ampliamos para leer: los candidatos se culpan mutuamente del bloqueo político. Y seguimos con la portada del diario La Razón, que dice 26J, segunda vuelta, y ampliamos para leer la posición en la que queda, según este periódico, cada uno de los líderes. Dice: Sánchez intenta el milagro del Prado, ese intento de pacto de última hora. Rajoy rentabiliza su coherencia, dice también el periódico. Iglesias baja el telón al PSOE y Rivera deja el papel de negociador. Y con estas 4 portadas pues hemos dado un repaso a todo lo que ha ocurrido en los periódicos. Muy duras las portadas con ustedes, con los políticos. Bueno, es que yo no comparto la idea del presidente del gobierno en funciones de que no hemos fracasado, si tenemos en cuenta que él, por ejemplo, no ha sido capaz de sentarse en ninguna mesa de negociación. Es decir, el mismo presidente del gobierno que ha huido del control del Parlamento ha huido
del mandato de los españoles de siéntense ustedes a dialogar y a construir un acuerdo. Yo creo que en eso no hemos sabido entender la negociación política y nos ha faltado cultura política como la que hay en otros muchos países de Europa, ¿no? Y no había un resultado de mayorías absolutas, y yo creo que el Partido Popular tiene que comprender que seguramente no le va a volver a ver, y o cambia esa actitud, es decir, o entiende que la política, como decía antes, tiene que ser generosidad, tiene que ser cesión, tiene que ser diálogo con quienes no piensan como tú, porque evidentemente ponerte de acuerdo con quienes piensan como tú es muy sencillo. Aquí lo que resultaba difícil era sentarse en la mesa con otras formaciones políticas e intentar dejar atrás, bueno, pues esos enfrentamientos personales y digamos, yo creo que muy faltos de educación que vimos, por ejemplo, en el famoso cara a cara entre unos y otros, y construir. Y bueno, yo creo que hay gente que sale de este periodo tocada en cuanto a su credibilidad para ser capaces de formar parte de esa nueva etapa política que requiere diálogo, y el señor Rajoy ahí va a tener que explicar por qué nos condena a estas nuevas elecciones y sobre todo por qué intenta aparentar que la culpa es de quienes sí que nos hemos sentado a construir esos espacios de acuerdo, que no son otra cosa más que el mandato estricto de los españoles. Repartimos los escaños de la manera que se repartieron, entiéndase ustedes, pónganse a dialogar, y por lo menos, bueno, yo creo que la desidia de no sentarse a dialogar con nadie en estos 4 meses, bueno, yo creo que los españoles la van a juzgar. El rey ha pedido durante estos 2 días que nos enfrentemos, y nos tenemos que enfrentar definitivamente a una campaña corta, previsiblemente austera. En esta campaña ustedes ya dejan de ser actores novedosos, por decirlo de alguna manera, porque ya son conocidos por toda la sociedad, pero sí que hay cosas que han ido cambiando durante estos 4 meses, como por ejemplo algunos casos de corrupción que están salpicando también a su partido en algunas comunidades autónomas, como Aragón, por ejemplo, o posibles casos de financiación irregular del partido en Murcia. ¿Qué les decimos a los ciudadanos que empiezan a ver que la nueva política también les salpican casos como los de la antigua política? Que juzguen los hechos, ¿no? No hay un solo cargo público de Ciudadanos condenado por corrupción política. Nosotros además hemos blindado nuestro funcionamiento interno para que nadie imputado por corrupción política pueda continuar un solo segundo en el partido. Yo creo que ahí los nuevos tenemos la exigencia de demostrar que de cara adentro mantenemos los niveles de exigencia altísimos, y es evidente que ante esa situación que planteaban también los periódicos esta semana, ¿no?, de el gran enemigo del Partido Popular es Ciudadanos. A mí me encantaría que el gran enemigo del Partido Popular fuese la corrupción política en este país. Yo creo que es lo que hemos echado en falta muchísimos ciudadanos, y desde luego sí que puedo lanzar ese mensaje de que en esta campaña y a partir del 26 de junio para nosotros el Partido Popular no es un enemigo, es un adversario político. Los votantes del Partido Popular no son enemigos, son compatriotas, y nuestros enemigos en todo caso serán el paro, será la corrupción y será todos aquellos impedimentos que hacen que España no pueda avanzar y no pueda promover los cambios que nuestro país y que nuestros ciudadanos necesitan. Y su enemigo serán también los sondeos, que habitualmente dan muy buenos resultados a ciudadanos a priori, y que luego a la hora de la verdad, cuando hay que ir a votar, el día de las votaciones parece que se diluyen un poco y los resultados definitivos de Ciudadanos bajan. Bueno, yo creo que Ciudadanos en las pasadas elecciones pasó de 0 diputados en el Congreso a 40 diputados. Pero sabe usted que se decía, y en algunas fechas se decía incluso, que podían ser unos resultados muy superiores. Bueno, los sondeos son los que son, ¿no? Una foto fija en un momento determinado que nosotros valoramos siempre en su tendencia, que era una tendencia creciente, que como te digo manifestó que Ciudadanos pasaba de no estar representado en el Congreso de los Diputados a tener 40 diputados. Yo creo que algunos estarían deseando plantearse ir a las próximas elecciones con un crecimiento de 40 escaños. Nosotros vamos a ser humildes, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, intentar demostrarles a los españoles de que allá donde estamos somos garantía de estabilidad, somos garantía de construir acuerdos. Lo fuimos en los ayuntamientos, lo fuimos en las comunidades autónomas, y yo creo que durante estos 4 meses lo hemos sido en el Congreso de los Diputados, a pesar de que el personalismo y el enfrentamiento de unos y otros, te puedo decir, nos lo ha puesto verdaderamente difícil. Pablo, por lo tanto, no pensamos en esa esperanza, en esa hipotética esperanza de que esta semana se vaya a aclarar el terreno. No, desde luego el plazo, yo creo que político se ha terminado ya, el plazo cuantitativo termina en unas horas. Sería muy difícil, ¿no?, pensar que quienes han estado instalados en el inmovilismo 4 meses vayan a ver la luz esta noche y mañana se despierten con ganas de poner en marcha un gobierno de reformas y de modernidad en España. Yo lamento que no vaya a ser así, lamento que no hayamos sido capaces de convencer al Partido Popular de que en estos 4 meses teníamos la oportunidad de oro de decirles a los españoles: os hemos escuchado y vamos a construir entre todos una nueva etapa política en España. Confío en que reflexionen, en que corrijan esos comportamientos y en que de aquí a unos meses, por lo menos, les tengamos en la mesa de negociación. Pablo, eso esperamos todos. Muchísimas gracias por su visita al Diario de la Noche. Muchísimas gracias y muy buenas noches.